Buenos días, buenos días. ¿Se ve bien Buenos días. se ve bien el pizarrón? ¿Se escucha bien? Sí, Perfecto, perfecto. Me retrasé un poco con la clase anterior, que había algunas dudas, pero ya estamos, ya estamos tres, ya. Mm, Cintia, Kimberly y Nisa. Este, ¿cómo van con su trabajo? Aún no tenemos fecha, pero no se confíen porque luego se vaya a juntar mucho el trabajo. Este, Llevamos únicamente lo que es el análisis de una función y lo de velocidad y aceleración, que dijimos que era más de la página 15. Y hoy vamos a empezar lo que es la página 16. Digo, perdón, 17, pero 16 dijimos que no. entonces hasta ahorita llevamos hasta la 15, ¿verdad? Hasta la 15 y el primer ejercicio nada más. Y de ese primer ejercicio que únicamente hicimos, aquí en un salón, en el salón no más, la costumbre, aquí en la clase virtual hicimos el ejercicio 1 y el 4. Ya les quedó para ustedes resolver el 2 y el 3. ¿Vieron aunque sea un poquito el video que les mandé ayer? El video que les mandé ayer, si no lo vieron, habla un poco de la historia del cálculo, cómo fue que se llegó al cálculo diferencial y al cálculo integral. El video está más enfocado al cálculo integral y al diferencial, pero era para que vean un poco de historia y un poco de qué estamos trabajando, pues. Por fin, ya casi se acaba el semestre, pero vamos a empezar quinto semestre. Vamos a empezar con cálculo integral. Así como la primera clase de derivadas fue tan importante, pues esta primera clase de integración, pues es súper importante porque vas a empezar a integrar las funciones más sencillas. Entonces, ojalá y lleguen todos los que tengan que llegar para que se complique un poco menos. Del trabajo habíamos dicho que hay que seguir avanzando con 5 puntos del trabajo y vamos a hacer una evaluación del segundo periodo cuando nos marque el calendario para tener el profesor una idea de cómo vamos, pues. Finalmente vamos apropiándonos un poco de los contenidos o nada. Y de repente en presenciales es difícil saberlo, virtual pues más complejo. Una función f de x del tipo que sea es un modelo matemático que intenta representar el comportamiento de algún fenómeno. La derivada nos da una fórmula general que nos permite calcular el valor de la pendiente de esta recta. ¿En qué punto? En el que quieras. En un punto P o en coordenadas X. Cuando tú derivas una función, encuentras una fórmula general para encontrar la pendiente de esta recta. Y ya habíamos dicho que si tienes la pendiente y tienes un punto, pues puedes encontrar la ecuación de la recta en cualquiera de los puntos de la función. También dijimos que la derivada medía la variación o el cambio que hay en la distancia con respecto al tiempo de un punto que se mueve en una recta. Conforme va avanzando el tiempo, esta partícula se mueve tomando como parámetro esta función. Aquí llega, cuando vale 3 segundos va aquí, cuando son 4 segundos va acá. Quiere decir que en ocasiones su velocidad es positiva o en ocasiones su velocidad es negativa.
Y eso trabajaba o trabaja el cálculo diferencial. El integral, el problema del integral es el cálculo de las áreas de las figuras irregulares. Por ejemplo, el área comprendida entre A y B. Cuando es una figura compuesta por puros lados rectos o por puras rectas, pues no es tan complejo porque puedes dividir esa figura en triángulos. Luego sacas el área de cada triángulo, sumas las áreas totales, más bien sumas las áreas de cada triángulo para encontrar un área total. Pero cuando la figura es irregular, ya no es tan sencillo calcular su área. Si alguien vio el video ayer, ojalá hayan regalado media hora, porque está interesante. Aparte de la historia y del conflicto tan fuerte que tuvo Newton y Leibniz por esta cuestión del cálculo, es una historia de vanidades, una historia de vanidades y de egos, ¿no? Aún de los científicos también hay egos. Si alguien vio el video ayer, como decía el maestro, que Newton era un genio, pero no era una buena persona. De repente tenía sus defectos como todos, ¿no? Tuvo un final triste. No sé si alguien lo vio y hay una frase que me gusta mucho cuando dice al final que había suficiente gloria para los dos. Sin embargo, siempre la vanidad nos atrapa, ¿no? Y Newton quiso todo el reconocimiento hacia él. Y él ya tenía el reconocimiento, ya nada más por el simple hecho de sus leyes de Newton que ya vieron en física, o el desarrollo del binomio de Newton, cómo elevar un binomio a cualquier exponente entero, positivo, negativo, fraccionario. Nada más eso lo hubiera hecho pasar a la historia. Pero no conforme con eso, también descubrió el cálculo. Aunque al final, Leibniz, el matemático alemán, que también lo descubrió él a su manera, aunque murió deshonrado y acusado de plagio y así como si hubiera copiado, ¿no? La notación del cálculo, tanto el diferencial como el integral, es la notación de Leibniz. El cálculo de Newton es igual de potente, pero es como más confuso en la notación. Por eso normalmente se estudia el cálculo de Leibniz. Curioso. A él ya no le tocó nada de fama, pues, ni nada. Ya cuando te reconocen que cuando estás muerto, como que no tiene mucho sentido. Pero a Leibniz se le reconoció ya después de muerto. La idea básica era, bueno, si yo quiero calcular el área de esta figura irregular, vamos a llenarla de puros triángulos y calcular el área de de rectángulos y calcular el área de cada rectángulo. Pero sin embargo se va quedando una superficie muy pequeña en la parte superior, entonces no sería una área exacta. La idea es hacer esta base de los rectángulos infinitamente pequeña, tan pequeña, que casi sea un cero, que sea lo más cercano al cero sin ser cero. Mientras esta base sea más pequeña, lo que va quedando en la parte superior se hace infinitamente pequeña también. Por lo tanto, la notación de la integral es una S alargada que significa la suma la suma de las áreas de estos rectángulos de una función primitiva, es decir, la función primitiva es la derivada de alguien, es decir, de x, la derivada de alguien. Cuando yo integro una función, esa función fue derivada de alguien, por eso se llama función primitiva. Va a ser igual a la función original, ¿sí? Más una constante de integración. Por lo tanto, f' de x es la función a derivar, a integrar, perdón, la función a integrar. Donde dx es la diferencial o derivada de esa función. Diferencial de la función. Y donde f de x es la función primitiva o función original. Y donde c se le llama constante de integración.
¿Cuántos estamos ya? 14. 14 de como de 30. Y sí, ayer mandé la invitación ya tarde porque hasta esa hora nos dijeron que no iba a haber huelga en el sistema a nivel estado. Esa fue la razón. Eh, Era difícil que hubiera huelga, pues si no estamos ni en la escuela, ¿no? ¿Cómo iba a puede haber huelga? Pero qué bueno que no, miren, de por sí ha sido bien irregular el semestre. Luego con eso, pues, y no porque diga que debe uno conformarse con lo que te paga, ¿no? Pero creo que las condiciones no eran las mejores ahora. 14, 15, 20. Está Abraham, muy bien. Está Alan, Rocha. Está Escalera. Está Capiz, con otro. Está Magaña. Campos. Campos. Galvez. Kimberly. Berlín. Luis Ángel Pacheco. ¿Quién más está? Naranjo Sánchez. Herrera Martínez. Melanie. Santoyo. Andrade Ayala. Álvarez Rossi. ¿Quién más? ¿Algo más? Varios, o sea que hay personas que no vienen casi. Juan Diego, Montserrat, Francisco, Sinai. Hay que el día que haga el examen, pues no van a venir. Supongo a Carlos Daniel. Y luego son los que más bravos se ponen con su calificación. ¿Para qué eso, pues, profe? Bueno, de algo sirve pasar lista. No me gusta pasar lista, pero casi me están forzando a hacerlo porque los coordinadores, no sé qué plan tengan. Bueno, bien, entonces, la idea básica es, yo tengo una función f de x. El cálculo diferencial encuentra la derivada de esa función en el diferencial. A la función que fue derivada de alguien, puede encontrar la función primitiva y a eso se le llama integración. A eso se le llama integración. Y así como hay fórmulas para derivar, a mí me gusta el cálculo diferencial porque hay fórmulas para todo. Y siempre hay algo que se te ocurra hacer. Y en el integral, híjole, en el integral de repente sí cuesta más trabajo. Aunque yo les he platicado que a muchos de los alumnos les gusta más el cálculo integral. Será porque a nivel prepa, pues sí se ve, no se ve tan complejo, ¿no? Pero de repente hay páginas, por ejemplo, en Facebook de cálculo integral y cálculo diferencial, de gente que está haciendo alguna maestría o la licenciatura en matemáticas y de repente presentan cada integral que ni por dónde. A diferencia de una derivada que sí puedes como intuir qué vas a hacer. Muy bien, un concepto básico en el cálculo integral es la diferencia. Porque todos, o sea, esta forma debe llevar la integral, por ejemplo, de 3x cuadrada diferencial de x. Siempre llevan la diferencial, la integral del seno de 3x diferencial de x. Siempre lleva el de x. La integral de, por ejemplo,
x cuadrada, logaritmo natural de 2x, diferencial de x. Siempre lleva esta parte. ¿Y a qué se refiere con la diferencial de una función? La diferencial de una función es otra cosa que la derivada de la función multiplicado por dx, que no es otra cosa que el incremento en la variable independiente. Es decir, si ahí me piden calcular la diferencial, por ejemplo, la diferencial de y igual a 3x cuadrada, perdón, si yo tengo 3x cuadrada, su diferencial, es decir, la diferencial de y, sería su derivada 3 por 2, 6x, diferencial de x, nada más. Donde dx es ese incremento en la variable independiente. O sea, aquí un diferencial es una derivada, pues en términos generales, nada más que se le agrega la diferencial de x, y es esta parte de la integral. Ahí me dicen, por ejemplo, y es igual al coseno de 2x. Su diferencial va a ser la derivada del coseno de 2x, que es menos el seno de 2x por 2. Por eso decía yo que era bien importante que aprendieran a derivar, porque la derivada aparece aquí. Entonces, su diferencial, 2 por menos 1, menos 2 veces el seno de 2x. ¿Vamos bien? Si me preguntan ahí por el diferencial, y es igual, por ejemplo, al arco seno de x, su diferencial va a ser igual a la derivada de x entre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada diferencial de x. Y ahorita con los ejemplos vamos a explicar a qué se refiere una constante de integración. La fórmula más sencilla en el cálculo diferencial era la derivada de una función constante es igual a 0, ¿verdad? Aquí la integral de la diferencial de x. Pero alguien diría, bueno, pero le falta la función de quién es su derivada. Aquí es como si tuviera un 1, ¿están de acuerdo? ¿A quién tuve que derivar para que el todo fuera un 1? A la X. ¿A quién? Para que fuera un 1, Sí, a X. a x, muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo que derivar a la x, su derivada es un 1, ¿sí o no? Y aquí tengo la derivada, que es un 1 diferencial de x. Por lo tanto, siempre que yo quiera integrar y únicamente esté la diferencial de x, su respuesta va a ser x más c. ¿Por qué? Porque a quien derivé para obtener el 1 fue a la x. La c, ¿por qué? Porque si yo tuviera y igual a x más 4, ¿cuál sería su derivada? Pues 1. Si yo tuviera y igual a x más 8, ¿cuál sería su derivada? 1. Por lo tanto, el 1, ¿de quién es derivada? ¿De x nada más? ¿O de x más 4? ¿O de x más 8? ¿O de x menos 5? ¿O de x más 10? El 1 es derivada de un conjunto infinito de funciones. Por eso se le pone la constante de integración. A esto que estamos haciendo ahorita se le llama integral indefinida. Indefinida porque no tiene límites aquí. Se le llama integral definida cuando ya veamos las áreas y te diga, bueno, la integral desde menos 1 hasta 3 de 2x cuadrada más 5 diferencial de x, ¿no? Aquí sí ya hay un límite, a eso se le llama la integral definida. En este caso es como indefinido, donde sacas la fórmula general para calcular el área y luego ya nada más te van a decir de dónde a dónde lo vas a calcular. Vas a evaluar la integral que ya tienes para 3, le restas la que tienes para menos 1 y vas a encontrar el área comprendida entre menos 1 y 3 de esta función.
Por lo tanto, si a mí me dicen, vamos a integrar la diferencial de x va a ser x más. No hay muchos ejemplos de qué poner ahí. Pero ¿qué pasa si yo tuviera 3 diferencial de x? Si yo tengo una constante, un 4, un 5, la raíz cuadrada de 8, la raíz cuadrada de a, un tercio, 3/4, o sea, cualquier constante, puedo sacarla de la integral sin que ésta se afecte. Por eso si a mí me dicen, a ver, si tú tienes 3 veces la diferencial de x, puedes sacar a la constante sin que se afecte y entonces sí resolver como 3x más. Y efectivamente, ¿cuál era la derivada de 3x? Pues 3. Todos los ejercicios los podemos comprobar, en caso que les fascine así las matemáticas, que así estén buscando un tiempo libre para practicarlos. Cada resultado que tú tengas aquí, si lo derivas, pues tienes que llegar acá. Son operaciones recíprocas. Si yo tuviera la integral de la raíz cuadrada de b diferencial de x, si fuera la raíz cuadrada de x, cambiaría completamente, ¿no? Porque ya sería una variable. Pero como es de las primeras letras del alfabeto, me quedaría la raíz cuadrada de b por la integral de la diferencial de x. Por lo tanto, sería la raíz cuadrada de bx. Permítame un poquito, ¿eh? Entonces, de cualquier integral vamos a regresar a la primera de x más c. Sí. Profe, ya no estaba la reunión. Apagó su micro.
Perdón, ya volví. Entonces, siempre que hay una constante dentro de una integral, puedo sacar la constante de esa integral sin que se afecte. Si yo tengo la integral de 3/4 diferencial de x, pues saco el 3/4 al ser una constante por la integral de la diferencial de x. Y ya sabemos que la integral de la diferencial de x, que se llama el a. Donde empezamos de repente con que se pueda ser un poco más elaborado, es cuando yo tengo la x o cualquier función elevada a un exponente. En este caso, va a ser u elevado a la n más 1. ¿Se acuerdan que antes le restábamos un 1 en el cálculo diferencial? Ahora le vamos a sumar un 1 entre n más 1 más la constante de integración. Con la única condición, n puede ser cualquier número, positivo, negativo, entero, fraccionario, cualquier número real, menos, ¿con cuál número creen que no se cumpla esta fórmula? ¿Con el 0? Con el 0 no, porque me quedaría 0 más 1, me quedaría un 1 aquí. Oh. ¿Con quién se hace 0 aquí? Con el -1. Con el -1, por lo tanto, yo puedo aplicar esta fórmula siempre y cuando n sea diferente de -1. Es la única condición para usar esta fórmula. Y aquí la u, en este caso vamos a empezar practicándolo con que sea la pura x. X cúbica, x cuarta, x quinta, x a la u medio, x a la 3/4. Y luego esta u, pues va a ser el seno, coseno, tangente, lograr, o sea, va a cambiar. Pero aquí como vamos a empezar con la x, la derivada de x debe estar aquí. Quiere decir que siempre va a ser un 1. A diferencia de cuando la u sea diferente a la x. Por ejemplo, vamos a empezar. Gracias, esta es de las clases más importantes de cálculo integral. Siempre cuando ves un tema es como bien importante que las personas estén. ¿En qué número me quedé? Ya le borré. ¿En qué número iba? ¿Me dicen, por favor? Creo que en el 4. 4, bueno. No está. Vamos a ver que sea 5. La integral de x cuadrada diferencial de x. Va a ser igual a x cúbica sobre 3 más. Se le agrega un 1 al exponente, se divide entre esa suma más la constante de integración y ya terminé. Si yo tengo la integral de 5x cúbica diferencial de x, tengo una constante, saco la constante, porque me estorba allá dentro de la integral, y entonces ya que saqué la constante, puedo integrarlo. Como 5x, le sumamos un 1 entre 4 más 6. ¿Vamos bien? Entonces La casi integral. siempre el ¿Perdón? exponente, ¿Cómo? entonces casi siempre el exponente resultado que salga en el de arriba, ¿lo vamos a poner abajo? Sí, aquí está bien. Ok, gracias. Siempre, siempre. Por ejemplo, 2/3 de x diferencial de x. Por partes. Sacamos el 2/3 de la integral x diferencial de x. X vale, aquí su exponente es un 1, sí se permite, malo que fuera -1, pero como es un 1, sí lo puedo resolver. 2/3
por x cuadrada sobre 2 más c. Me queda una multiplicación de fracciones, o más bien puedo simplificar este con este, y me quedaría x cuadrada sobre 3. O bien, haz la multiplicación, 2x cuadrada sobre 6 más c. Pero lo simplificas y te quedaría x cuadrada sobre 3 más c, que fue lo mismo que si hubiéramos quitado desde acá el 2. X a la 1 medio. Esas fracciones nunca nos dejan en paz. 1 medio más 1. 3 medios entre 3 medios. Si a 1 medio le agrego 2 medios más, pues serían 3 medios, ¿verdad? Nos queda una división de fracciones. Entonces me quedaría esto como 2 x a la 3 medios entre 3 más. Este ejercicio es el mismo que la raíz cuadrada de x diferencial de x. Es el mismo porque tendría que haberlo convertido, antes de integrar, tendría que haberlo convertido a x a la 1 medio diferencial de x. Es este, pues. Nada más que el resultado tendría que haberlo puesto como 2 por la raíz cuadrada de x cúbica sobre 3 más c. Todo exponente fraccionario es una raíz. Aquí, como no tengo toda ninguna fórmula para raíces, y ni van a aparecer. Van a aparecer pero para raíces, pero para casos muy especiales. O sea, no hay una fórmula para resolver cualquier raíz cuadrada en cálculo integral. En cálculo diferencial sí, pero en integral no. Así que si yo tengo una raíz cuadrada, la convierto a la 1 medio. Y si tengo una raíz cúbica, a la 1 tercio. Una raíz cuarta, a la 1 cuarto. Lo que hicimos pues anteriormente, lo vamos a hacer aquí. Decía yo, en el cálculo diferencial había opciones entre usar la fórmula de la raíz o convertirlo a la 1 medio, y tenía dos caminos diferentes para llegar a donde mismo. Aquí solamente hay uno. Tienes que transformarlo al exponente fraccionario, resolverlo y luego regresarlo a radical. ¿Vale? Así que si a mí me ponen a integrar 2 veces la raíz cúbica de x diferencial de x, eso se tiene que transformar a 2 por la integral de x a la 1 tercio diferencial de x. Ay, se me olvidó. Bueno, un grupo que no di clase me dijo que cuando empezara el cálculo integral se lo podía. Pero con otro grupo lo voy a hacer, que se lo podía invitar a las clases, a otro grupo, que empezaron con cálculo integral y como que andan como perdidos. Y se me olvidó que los iba a invitar. Me pueden invitar ustedes a alguien que conozcan de quinto semestre y que de repente esté viendo cálculo integral y que le cueste trabajo. Pueden invitarlo a la clase o pueden compartir los videos que tenemos ahí en YouTube, o pueden decirles que ahí están por si los quieren ver, porque sí me hablaron
Y si les puede ayudar con una tarea, pero pues ellos iban a entrar con integral, nosotros íbamos acá apenas todavía con la ecuación de la tangente y esas cosas. Pero sí los pueden invitar si conocen a alguien, claro que sí. Bien, aquí para resolver, me quedaría entonces 2 por x, 1/3 más 3/3 entre 4/3 más c. No fue buena idea escribirlo ahí. Repito el paso aquí. 2 que multiplica a x a la 4/3 entre 4/3 más c. Esto va a ser igual a 2 por, hago la ley de álgebra aquí, 3 por x a la 4/3 sobre 4 más c. 2 por 3, 6, x a la 4/3 sobre 4 más c. Hago la ley de gradura primero, hago la multiplicación de fracciones y simplificamos. Esto va a ser igual 6, la mitad de 6, 3, raíz cúbica de x cuarta sobre 2 más c. Puedo simplificar este radical todavía, por el que dijimos, raíz cúbica, perdón. Dijimos que mientras este fuera mayor, podemos simplificarlo. Aquí tengo x cúbica por x, me debería quedar 3x raíz cúbica de x nada más. ¿De acuerdo? Pero pueden dejarlo por lo pronto ahí. ¿No llegó alguien más a clase? Más bien se salieron, creo. Más bien como que se fueron. Bueno, si yo me fui un ratito, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Con las primeras integrales. El símbolo, cuando desaparece el símbolo de integral, aparece la constante. Siempre debe ir la constante, siempre, siempre. Es un hábito que de repente tarda uno en acostumbrarse. A mí me costó mucho trabajo acostumbrarme. Todavía de vez en cuando se me olvida. Yo tenía un maestro en la prepa que él no me gustaba su forma de trabajar. Sin embargo, era bien efectivo. Aprendías porque aprendías así casi con la vara. Te lo ponía mal si no ponías la C. Aunque todo esto hubiera estado bien y aquí pusieras la C y ya el grado final lo dejaras así. A mí se me hacía muy exagerado. Porque ya hiciste todo, ¿no? Y te lo ponía mal. Y, caray. No aprendí mucho porque a veces se me olvida todavía. Pero sí, una recomendación, en cuanto tú empiezas a integrar, desaparece la S y comienza a aparecer la constante de integración. Y esa constante de integración aparece hasta el final. Muy bien. Vamos a dejarlo ahí. Tienen varios ejercicios en su manual, en la página 17. Pueden resolver el 1, el 2, el 3 y el 4 no, porque no les he dicho cómo resolver cuando hay una suma o una resta, pero pueden resolver el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10. Y el 3 y el 4 no es tanto un problema, porque si yo tengo una suma de funciones, es decir, la integral de la diferencial de u más la diferencial de v menos la diferencial de w, eso va a ser igual a la integral de cada una de ellas, es decir, a la integral de la diferencial de u más la integral de la diferencial de v menos la integral de la diferencial de w. O sea, igual que de que la derivada, si yo tengo una suma de funciones, pues derivo cada término. Lo mismo pasa en la integral. Si tú tienes, por ejemplo, la integral de 3x cuadrada menos 4x diferencial de x, lo que te está indicando aquí es que tienes que integrar 3x cuadrada diferencial de x menos la integral de 4x diferencial de x. Entonces con eso pues puedes resolver también el ejercicio 3 y el ejercicio 4. 3 veces la integral de x cuadrada diferencial de x, saco las constantes. Y ahora sí integro. Fíjense cómo no ha aparecido la constante de integración. Aquí voy a empezar a integrar 3x cúbica sobre 3 menos 4x cuadrada sobre 2 más c. 3 entre 3 es un 1.
4 entre 2 es un 2. Y esa sería su integral. Vamos a hacer un examen donde te pregunten un máximo y un mínimo de una función, donde te pregunten la velocidad de aceleración de una función y algunas integrales. Ya estoy pensando cómo lo vamos a hacer. Aunque también ya he pensado los pretextos que va a haber. También. Pero vamos a intentarlo para que también ustedes se vayan como midiendo, ¿no? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Creo que no, profe. Yo sí. Dígame. ¿Por qué? ¿De dónde había salido el 2? ¿Entre 2? No, arriba. Ese. Pues recuerde que al integrarlo, se le suma un 1 al exponente y se divide entre esa suma. Ok. Gracias. Muy bien, vamos a dejarlo ahí y al rato mando la invitación para la clase de mañana y subo el video. Ese lo hago ya casi hasta la tarde porque sí se tarda. Pero sí voy a estar intentando, de repente no sé si a veces me cuestiono si vale la pena todo el proceso de subir la clase, pero creo que más de alguno sí la ha de repasar y volver a ver. ¿Vale? Muy bien, nos vemos mañana, que tengan buen día, cuídense. Gracias, profe. Gracias, Gracias. igualmente. Gracias. Dale, que estén bien.